Bueno, este es el primer epígrafe del franquismo, del bloque que se llama La dictadura franquista 1939-1975, y el primer epígrafe se llama Fundamentos ideológicos y evolución política. Para el segundo saca la sociedad y la economía, y en el tercero hablará de la represión y la oposición con la cultura. El primer epígrafe empieza el día 1 de abril de 1939, que es el día de la victoria, cuando el gobierno de la zona sublevada se instala en la capital de España, en Madrid, y empieza a extender su influencia a todo el país. Hay una serie de cuestiones que caracterizan esta primera etapa del gobierno franquista, que se denomina el gobierno autárquico, y la primera de ellas es la represión de la posguerra. No vamos a hablar concretamente y más en detalle de la represión de posguerra en este epígrafe, sino que se queda para el tercero. Pero la represión marca el inicio del régimen, porque la propia dictadura se justifica y se asienta sobre la victoria en las armas. La justificación y la legitimación de este gobierno es la victoria. El franquismo empieza a recrear escenas de terror, publica folletos exponiendo los crímenes rojos y genera así un clima de revancha y represión absoluta. Bueno, la dictadura de Franco fue una dictadura personal, autoritaria y con base militar. Los primeros años, estos años de represión y de terror, son primeros años de corte fascista, con la ideología de Falange y la admiración por la administración y los fundamentos de la Italia fascista y la Alemania nazi. Después de 1950, esto se va a adaptar y va a evolucionar debido sobre todo a presiones y necesidades, porque la situación internacional es diferente. Después de 1945 no está bien visto internacionalmente ser fascista o ser filonazi. ¿Vale? En 1945 Hitler y Mussolini han perdido la Segunda Guerra Mundial y el mundo odia todo lo que tiene que ver con Hitler y Mussolini. Bueno, Franco fue un dictador muy carismático y que tenía un poder ilimitado. Él mitifica su propia persona, su propia figura en base a la victoria, porque ha sido ayudado por Dios, elegido por Dios y elegido ante la historia. Él solo responde ante Dios y ante la historia. Tiene un carácter providencial, ha sido elegido por Dios, la divina providencia, el destino. Se autodenomina el caudillo, lo que se ve ya desde 1947 en las monedas donde aparece su cara, que aparece la leyenda Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Entonces es objeto de respeto, admiración, culto, un culto casi divino. Como militar católico y conservador, él impone un Estado unitario, muy centralista para evitar los regionalismos y los nacionalismos, los problemas catalanes y vascos, que está repleto de simbología religiosa. Es muy importante la simbología religiosa. Para mantenerse en el poder, lo que hace es una sistemática represión, suprimir libertades y derechos, como las libertades de manifestación, de opinión, de reunión. Y además, esa falta de libertades puede verse todavía agravada en determinados momentos con los estados de excepción, que son prácticamente estados de guerra. En este sistema hay tres instituciones y tres grupos fundamentales, que son el ejército, la falange y la iglesia. El ejército es la justificación, la legitimación de este sistema. Gracias al ejército, Franco está ahí. Gracias al ejército se ha librado a España del terror rojo. Franco es el líder del ejército. Así que es la columna vertebral del régimen. De hecho, los primeros cargos ministeriales de los gobiernos de Franco van a ser miembros del ejército. También hay pequeños conflictos y pequeñas desavenencias a pesar de que el ejército tiene un papel tan importante, porque hay militares favorables a restablecer la monarquía y porque hay mucha falta de modernización dentro del ejército. Además, acordaos que hay un problema dentro del ejército que se va a ver aquí, que es los militares peninsulares contra los militares africanistas. Los que han ganado la guerra civil, son los militares africanistas. Entonces ahora hay que reubicar a todos esos militares peninsulares que o están descontentos o son reprimidos por haber apoyado a la República. La segunda institución fundamental es la falange.
y la Falange, que después de la muerte de José Antonio está subordinada a Franco, es clave para sentar las ideas y los fundamentos del régimen. Va a perder mucho peso político después de 1942, cuando salga Ramón Serrano Súñez del poder, que es el contacto con Hitler, básicamente, y sobre todo tras 1945, cuando los fascismos y el nazismo pierdan la Segunda Guerra Mundial. Franco intente desligarse y rechazar toda esa ideología. La tercera familia o la tercera institución importante es la Iglesia, que va a controlar la sociedad y la educación y va a formar una base que se va a llamar el nacionalcatolicismo, que es la denominación de este régimen, del régimen de Franco. Franco va a contar con el apoyo de la élite económica y social, aquella élite que estaba descontenta con las reformas de la República, acordaos de todo el lío de la reforma agraria, así que son comerciantes, hombres de negocios, sobre todo terratenientes, aquellos que sufrieron las ocupaciones de la tierra, y las clases medias y bajas se van a ir adaptando poco a poco a esta dictadura como una mayoría silenciosa que no va a tener voz, voto, que no va a estar relacionada con la política y simplemente va a aceptar lo que le venga por imposición. Aquí, en este esquema, podemos ver los tres poderes del Estado que están controlados por la jefatura, el Ejecutivo con el Gobierno, ministerios y gobernadores civiles, el Legislativo con órganos de gobierno que se van a ir formando poco a poco y que son meramente consultivos, ya veremos la formación de las Cortes, y el Poder Judicial que también está controlado por la jefatura del Estado, como es una dictadura. Y en las fotos podemos ver arriba miembros de Falange, que es una de las instituciones principales, y abajo miembros de la Iglesia haciendo el saludo fascista, que es otra de las instituciones principales. Durante la Guerra Civil, todo el bando sublevado tenía muy claro un objetivo y una finalidad en común, que era acabar con el liberalismo, la democracia y el comunismo, el terror rojo. Pero una vez que llegan al Estado, tienen muchas diferencias en cómo debe ser ese Estado, cómo debe ser la sociedad y cómo hay que educar a la sociedad. Estas diferentes ramas y estas diferentes visiones durante el régimen se llamaron familias. Lo que intenta Franco es conciliar todas estas visiones y todas estas familias. Las familias más protagonistas fueron los militares, que querían el orden público y la defensa, los falangistas, que se encargan de la sociedad, de la vivienda, del trabajo, de los sindicatos, y los católicos, la Iglesia, los religiosos, que tienen su máximo exponente en la organización del Opus Dei, que controlan sobre todo la educación y la economía más adelante. Los que se quedan fuera de este sistema son los monárquicos. Entre 1937 y 1938 se establecen las primeras leyes sindicales. Hay que organizar el tema laboral, el tema obrero, el problema obrero, para evitar manifestaciones, huelgas, etc. Y ya que se han abolido los sindicatos, se crean las centrales nacionales sindicales y la ley del fuero del trabajo, que establece un sindicato vertical, corporativo, que se caracteriza por ser un sindicato único, que está controlado por la Falange, que se encarga de darle disciplina, unidad, un espíritu nacional, del todo por la patria, elimina todo esto de la lucha de clases y pone la economía al servicio de la política nacional. La economía no puede ser libre. Obliga a todos los obreros y todos los patronos y empresarios a afiliarse a este sindicato, todos están controlados por el régimen, prohíbe la negociación colectiva y el despido libre, también la huelga, todos estos derechos son restringidos, prohibidos, y controla la actividad laboral. Cómo van a ser los salarios, los horarios, los permisos, las vacaciones. No hay negociación en este aspecto. No se puede llegar a acuerdos. Todas estas leyes laborales se fueron estableciendo a través del ministro de Trabajo entre 1941 y 1957, que fue José Antonio Girón de Velasco, aprobando las leyes sociales para obreros, como el seguro de enfermedad y el plan para las universidades laborales que aparecen en este momento. Para establecer el nuevo régimen, el nuevo Estado franquista, era muy importante el control social e ideológico que se lleva a cabo a través de la educación, de la censura, de las leyes de prensa, de controlar lo que se dice en el cine, lo que se hace en el cine, de las actividades culturales, de controlar lo que piensa la gente.
Se va a crear un modelo cultural basado en el catolicismo y las tradiciones españolas, y para eso va a utilizar los medios de comunicación para ensalzar la figura del caudillo como liberador de la patria elegido por Dios y difundir estos logros del régimen. La falange va a tener una gran importancia en toda esta ordenación social e ideológica, con una serie de organizaciones como el Frente de Juventudes, la sección femenina y el Sindicato de Estudiantes Universitarios, la SEU. Todo esto va a difundir la idea de que España por fin ha dejado atrás esta división que teníamos durante la República, durante la Guerra Civil, que ahora es una, que hay una unidad, dejamos atrás los nacionalismos y los regionalismos, que todos estamos bajo una autoridad y una disciplina que es buena, que hay que dar obediencia, sacrificio, entrega a esta autoridad y a esta disciplina. Todo esto sirve de la formación del espíritu nacional, el FEN, y la iniciación al hogar y la educación física como asignaturas o materias fundamentales para adoctrinar a los niños, las niñas, los jóvenes. Mucha importancia. Sección femenina para formar a las niñas y a las jóvenes, a las mujeres, para integrarse a este proyecto nacional con su objetivo de ser esposas y madres, simplemente, el papel de la mujer relegado al ámbito doméstico, y el Frente de Juventudes, que va a inculcar en los niños y los jóvenes el amor a la patria y los valores de la raza, el imperio y Dios, con las consignas de lo que se llamó el movimiento nacional. La influencia de Falange y el control de Falange se va a llevar a cabo con la utilización de símbolos, como la vestimenta, con las camisas azules, con la cartelería, con la simbología histórica, como veis ahí el escudo con el águila de San Juan, que es el águila de los Reyes Católicos, con el yugo y las flechas, que son símbolos de los Reyes Católicos, con las columnas de Hércules, que es que España tiene posesiones más allá, con el Cara al Sol, que es el nuevo himno, que es el himno de Falange, los nombres de los caídos en la guerra, etc. El segundo apartado de este epígrafe es la institucionalización y la consolidación del nuevo Estado. Y el régimen franquista va a desmantelar toda la obra republicana, toda la legislación que nos tuvimos que aprender con la República, va a prohibir la diversidad de partidos, de sindicatos, con un pensamiento único que es Falange y los sindicatos verticales. Entonces, como no hay una constitución, porque no hay soberanía popular y el pueblo no puede firmar un contrato con el gobierno, que es en lo que consiste la constitución, el gobierno va a necesitar una serie de leyes fundamentales, una serie de bases para crear un nuevo régimen, que siente las bases del nuevo régimen. Estas leyes se van a llamar leyes fundamentales del Estado y se van a ir desarrollando hasta 1966. La primera es el Fuero del Trabajo de 1938, que es la primera ley fundamental, que va a regular las relaciones laborales entre los trabajadores y los empresarios y va a establecer los principios del nacionalsindicalismo. La segunda es la Ley Constitutiva de las Cortes de 1942, que va a dar al régimen unas Cortes que no tienen poder legislativo, simplemente son consultivas. El jefe del Estado puede hacer lo que quiera, pero va a llegar ahí para dialogar y consultar determinadas decisiones, aunque luego puede hacer lo que le venga en gana. Luego está el Fuero de los Españoles, de 1945, que va a recoger los derechos y los deberes de todos los españoles, de toda la nación, evidentemente dentro del catolicismo y el tradicionalismo nacionalista español del Estado. La cuarta es la Ley de Referéndum Nacional de 1945 también, que permite al Estado someter a consulta popular, a votaciones, las decisiones del gobierno de las Cortes. De hecho, va a haber algunas votaciones que evidentemente están muy controladas y muy manipuladas por el Estado. El siguiente es la Ley de Sucesión de 1947, que va a definir España como un reino sujeto a los principios del movimiento. Y esto es muy importante porque si España es un reino, evidentemente va a necesitar un rey. Es lo que pasó con el gobierno provisional de Serrano, acordaos, después de Isabel II. España es un reino, pero no tiene rey. Entonces tenemos que buscar un rey que ocupe ese cargo que nos definen las leyes. En aquel caso fue Amadeo I de Saboya. En este caso va a haber un problema porque los derechos al trono están en el hijo de Alfonso XIII, que se llama Juan de Borbón, don Juan de Borbón. Don Juan de Borbón va a denunciar
este hecho, que los derechos están en él y no se los han reconocido, en el Manifiesto de Estoril. La siguiente es la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958, que va a asumir los postulados de Falange, las bases de Falange, y va a garantizar la integridad del movimiento como partido único y la única vía, el único medio para la acción política. Solo existe Falange como opción política y como partido político. El último es la Ley Orgánica del Estado en 1966, que va a suponer una nueva etapa, un nuevo aperturismo en un nuevo contexto del que hablaremos después, que va a cerrar este proceso institucional del Estado con sus leyes fundamentales. Las leyes fundamentales van a establecer los cauces de participación o las vías de participación social del Estado a través de tres caminos, de tres vías: la familia, el municipio y el sindicato. Todo esto se va a definir como una democracia orgánica, una democracia donde la gente puede participar, pero siempre controlada por el jefe del Estado, por el organismo de gobierno. Por eso se llama democracia orgánica. Los procuradores a Cortes, o sea, los diputados de ese momento, eran elegidos o por la condición de su cargo o por los sindicatos, el sindicato, o por el jefe del Estado. Los del sindicalismo se llamaban tercio sindical, los municipales el tercio municipal, y después del 66 se incorporan a Cortes los representantes elegidos por los cabezas de familia, que son el tercio familiar. El gobierno va a nombrar para cada provincia un gobernador militar y un gobernador civil que van a controlar esa provincia, que a su vez van a ser los jefes del movimiento en esa provincia y van a nombrar los alcaldes de los municipios de esa provincia. Y luego están los capitanes generales, que completan la estructura militar y van a controlar esa estructura militar.